Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una historia que nos ha tocado las fibras más sensibles, un relato que surgió de lo más inesperado y que ha resonado en el corazón de innumerables personas. Imaginen la escena, un bullicioso set de filmación, el engranaje de un ambiente de trabajo en pleno movimiento, y de repente, un momento de pura emoción que detiene el tiempo, dejando a todos atónitos, incluida a una de las protagonistas que se vio visiblemente conmovida. Sí, amigos, estamos hablando de Can Yaman y de un discurso que ha desatado un auténtico torbellino de sentimientos. Si ustedes son fervientes seguidores de Can Yaman, o simplemente se deleitan con historias que tienen un profundo toque humano y emotivo, entonces prepárense, porque lo que viene a continuación es para ustedes. Y antes de adentrarnos en los detalles, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscripción, activen la campanita y asegúrense de no perderse ninguna de nuestras historias, porque tenemos mucho más para compartir. Hoy nos proponemos desgranar minuciosamente ese momento tan especial que ha cautivado a tantos. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y entre la legión de seguidores de la exitosa serie que Can Yaman protagoniza. Al parecer, durante una de las intensas jornadas de rodaje, algo absolutamente inesperado aconteció. Y cuando hablamos de inesperado, hablamos de algo que brotó desde lo más profundo del alma, un discurso improvisado, cargado de una sinceridad abrumadora y una gratitud palpable, que logró tejer una atmósfera de emoción que se podía sentir en el aire, involucrando a cada miembro del equipo. Can Yaman, un nombre sinónimo de carisma y un talento indiscutible ante las cámaras, ha demostrado una vez más que su cercanía y su profunda sensibilidad trascienden los personajes que encarna. Los detalles que han llegado a nuestros oídos sugieren que en medio del fragor de las cámaras, entre tomas y momentos de descanso, Can tomó la palabra. Y no fue una charla superficial sobre el guión o los pormenores de la producción. Fue un momento genuino, un instante de conexión humana donde compartió sus pensamientos más íntimos y sus sentimientos más sinceros con todos los presentes. La información apunta a que el actor, visiblemente emocionado, comenzó a disertar sobre la vital importancia del trabajo en equipo, sobre la dedicación incansable de cada persona involucrada en el proyecto, desde los actores principales hasta el último miembro del equipo técnico. Intentemos visualizar la escena, las luces deslumbrantes del set, el bullicio habitual que de repente se detiene en seco. Todos los presentes, movidos por una curiosidad y una expectativa palpable, se giran, esperando ansiosamente escuchar lo que él tiene que decir. Y Can, con esa mirada intensa y penetrante que lo caracteriza, empezó a verter palabras de gratitud. No solo dirigió agradecimientos a sus compañeros de reparto, reconociendo su talento y profesionalismo, sino que también extendió su reconocimiento al personal de producción, a los técnicos, a aquellos héroes anónimos que, si bien no son vistos por el público, su esfuerzo y su labor son absolutamente fundamentales. Habló con pasión sobre la pasión que todos comparten por dar vida a algo especial, sobre las largas horas invertidas, sobre los desafíos superados juntos, y sobre cómo, como un solo cuerpo, están forjando un proyecto que anhelan que logre tocar el corazón de la audiencia. Lo que ha resultado ser la faceta más impactante de este discurso, según los testimonios que han emergido, fue la manera en que Can canalizó sus palabras. No fue un discurso ensayado, memorizado hasta la perfección, sino una efusión espontánea de emociones sinceras y profundas. Compartió su propia vivencia, expresando cuánto valoraba el apoyo incondicional y la camaradería que había encontrado en este equipo. Mencionó cómo cada día representa una valiosa oportunidad para aprender y para crecer, y cómo un ambiente de trabajo positivo y colaborativo es absolutamente crucial para alcanzar ese desarrollo. Hubo momentos en los que su voz, cargada de sentimiento, se quebró ligeramente, o en los que una sonrisa melancólica, pero genuina, se dibujó en su rostro, denotando la profunda y arraigada conexión que siente con este proyecto y con las personas que lo hacen posible. Y aquí llega la parte que ha tocado tantas fibras sensibles, la historia de Francesca. Ella, una de las actrices principales del proyecto, también se encontraba presente en ese momento. Y al ser testigo de las palabras de Can, las emociones la embargaron por completo. Se relata que las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura emoción, de profunda gratitud y de sentirse verdaderamente vista, valorada y comprendida. Para ella, al igual que para muchos otros en el set, las palabras de Can resonaron de una manera profundamente personal. Es un recordatorio tangible de que detrás de cada gran producción, de cada historia cautivadora, hay personas reales, con sus propias trayectorias, sus propios esfuerzos, sus propias luchas y sus propios anhelos.
Y ser testigo de esa conexión humana, de esa vulnerabilidad compartida, es algo que conmueve de manera universal. No es la primera vez que Can Yaman nos sorprende con gestos de gran calado y una sensibilidad excepcional. Siempre ha cultivado una cercanía especial con sus fans, y parece que esa misma calidez y esa empatía se extienden de manera natural a quienes trabajan codo a codo con él. Este discurso no fue meramente un momento personal para él, sino un regalo para todos. Fue un bálsamo para el alma, un impulso de energía positiva en medio de las exigencias y la presión inherente de un rodaje. Permitió que cada uno de los presentes se viera reflejado en esas palabras, sintiendo que su contribución individual era reconocida y profundamente apreciada. Las redes sociales estallaron en fervor casi inmediatamente después de que la noticia comenzara a circular por la esfera digital. Los fans, movilizados por la admiración, no solo elogiaron el talento innato de Can como actor, sino que también exaltaron su calidad humana excepcional. Comentarios como "qué gran persona", "así se demuestra la humildad y el agradecimiento", o "me encanta ver estas cosas", son las que realmente importan, inundaron todas las plataformas de comunicación. Y no es para menos. En un mundo donde en ocasiones el éxito puede llegar a aislar a las personas, Can Yaman nos brinda un poderoso recordatorio de la importancia crucial de mantener los pies en la tierra y de valorar y reconocer a quienes nos acompañan y apoyan en nuestro camino. Francesca, al ser una figura pública, también se ha pronunciado, aunque sea de manera indirecta, sobre este conmovedor momento. Si bien es cierto que no ha ofrecido declaraciones extensas al respecto, las imágenes filtradas del set, donde se la puede ver visiblemente emocionada, hablan por sí solas, transmitiendo la intensidad del momento. Se comenta que tras la conclusión del discurso, hubo abrazos sentidos, intercambios de palabras de agradecimiento mutuo y un ambiente de camaradería que se fortaleció aún más. Es sin duda un ejemplo perfecto de cómo un acto de sinceridad y autenticidad puede tener un efecto multiplicador, creando un vínculo aún más profundo y duradero entre los miembros de un equipo. Este tipo de momentos, aunque a menudo pasen desapercibidos por los grandes titulares de las noticias, constituyen el verdadero alma de las producciones artísticas. Son estos instantes los que demuestran fehacientemente que el arte, en todas sus maravillosas formas, se nutre de la conexión humana genuina, del respeto mutuo y de la pasión compartida. El discurso de Can Yaman en el set de su última serie no fue simplemente una anécdota pasajera, sino una valiosa lección de vida, un recordatorio vívido de que la gratitud y la humildad son virtudes que, cuando se expresan con una sinceridad desbordante, poseen el poder inherente de conmover profundamente y de unir a las personas de maneras inesperadas. Pensemos en la ingente cantidad de personas que trabajan incansablemente en un proyecto de esta magnitud. Cada una de ellas aporta su granito de arena, sus horas de esfuerzo, su conocimiento especializado y su inquebrantable dedicación. Y que el protagonista, la figura más visible y reconocida, se tome el tiempo para reconocer esa labor, para agradecerles desde lo más profundo de su corazón, es un gesto que, sin lugar a dudas, eleva la moral, fortalece el espíritu de equipo y crea un ambiente de trabajo mucho más positivo y productivo. Es como si dijera: no estamos solos en esta aventura, somos un gran equipo y cada uno de ustedes es una pieza fundamental e insustituible. La reacción de Francesca, con sus lágrimas de pura emoción, es una prueba irrefutable y conmovedora del impacto profundo que tuvieron las palabras de Can. Es la confirmación palpable de que esos sentimientos eran compartidos por todos, de que cada uno se sintió interpelado y tocado por ese mensaje de unión, respeto y profundo agradecimiento. Es un hermoso y elocuente reflejo de la empatía que puede florecer y prosperar en un entorno laboral cuando prevalecen el respeto, la admiración mutua y un genuino aprecio por el otro. Además, este tipo de eventos también cumplen una función crucial, la de humanizar aún más a las figuras públicas. A menudo las vemos en la pantalla, perfectas, impecables, inmersas en la interpretación de personajes que pueden ser muy diferentes a su ser real. Pero ser testigo de cómo se expresan en un momento tan vulnerable, cómo comparten sus emociones de manera tan abierta y sincera, nos recuerda que también son seres humanos, con sus propias sensibilidades, sus propias alegrías y sus propios agradecimientos. Y eso, créanme, es lo que más conecta con el público, lo que genera una identificación más profunda y auténtica. Así que, en resumen, lo que aconteció en ese set de filmación fue un despliegue magistral de autenticidad, humildad y gratitud por parte de Can Yaman, un acto que logró conmover profundamente a todo el equipo, y de manera muy especial a Francesca, quien, ante la fuerza de la emoción, no pudo contener las lágrimas. Fue un discurso improvisado, sí, pero cargado de un significado trascendental,
que puso de relieve la importancia crucial del trabajo en equipo, la dedicación incansable y la pasión compartida en la gestación de un proyecto artístico. Es un hermoso y elocuente recordatorio de que los gestos de aprecio sincero y la conexión humana genuina son pilares fundamentales en cualquier ámbito de la vida, y que cuando se manifiestan de forma auténtica, tienen el poder innegable de dejar una huella imborrable en quienes los reciben. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tan emotiva y reveladora. Nos encanta tener la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos que nos recuerdan la belleza intrínseca de las conexiones humanas y el poder transformador de la gratitud. Agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este conmovedor gesto de Can Yaman? ¿Han vivido alguna situación similar donde un discurso o un acto de alguien los haya conmovido profundamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus experiencias personales y sus valiosas opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda y nos impulsa a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de estas historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir recibiendo contenido de calidad como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.